Seguimos con Todo y Pensini. Disfrutando de esta musiquita, eso es Police, Every Breath You Take. Eso es un hit de los 80, que era como una canción de paranoia. Esta sí es la época nuestra. Esa sí es época mía, sí. Así es. Pero la Satisfaction no era mi época, pero me la llevo también para mí. Bueno, estamos aquí con Víctor Manuel García, director de Infocifras. Nos dio algunas explicaciones, sacó un limón, sacó la comparación de ese limón con lo que valía y en peso todo de la carne del año pasado. Pero quiero, igual que Luis Vicente León, que tiene su esposa y siempre la menciona, saludos a ella, tenemos a Antonieta, que es tu esposa, porque a la hora cada vez que mira que las bolsas, que mira que Antonieta que lo regrese, que el limón, mira que Pensini se ha quedado el limón. La última vez que vino José Guerra, que sacó los billetes, yo le hice echando broma que le iba a agarrar y él se asustó todo. Bueno, Antonieta me dijo, agarra los billetes rápido porque se lo iba a quitar José Guerra. Bueno, moja con esos billetes, pues, no, era echando broma. Bueno, mira, Víctor Manuel, estábamos hablando entonces que si se acusa al presidente de todo el mal que tiene el principal del venezolano, lo que más se aqueja, que es la economía, la hiperinflación, que no le alcanza por encima de la inseguridad que tú lo mencionaste. Así es. Entonces, ¿cómo son esas encuestas? ¿Por qué entonces se lanza a una elección presidencial? No, y sobre todo con un dato adicional, que el 52% de los venezolanos rechazan al presidente Nicolás Maduro. ¿Cuánto? 52% de los venezolanos, de los electores venezolanos. Un rechazo total. Pero con 48% se puede ganar una elección y seguir gobernando. ¿Con 48% de rechazo? Con 52% de rechazo puede tener 48% de aprobación. No. ¿Y dónde quedan aquellos de no sabe, no contesta? Ok. Entonces, ¿cuál es la popularidad? Pero fíjate cómo está esto. El PSV en este momento es el principal partido del país. Y tiene el 15.6%. Ese es 15.6%. Es decir, el 20% de los electores venezolanos dicen que son seguidores de la oposición MUP. Y el 52% de los venezolanos dicen que son independientes. No les satisface ningún tipo de propuesta política. Están divorciados de la MUP y están años 1000 de luz del gobierno del presidente del presidente Maduro. Y eso hace que surjan nuevas figuras. Ese es el rechazo que hay. Ahora, en ese escenario hay un planteamiento nuevo, que es el de la FAN, la creación por parte de la unidad del Frente Amplio Nacional. Si esto llega a cristalizar, si esto llega a ser unitario, si esto llega a ser una propuesta que emocione, que cautive a los venezolanos opositores, inmediatamente se va a amalgamar ese 72% de intención, que son la suma del 52% de los independientes opositores, más el 20% de los militantes de partidos opositores. Eso sería el 72%. Incluyendo a los de la MUD. Claro. Toda la MUD representa el 20% del electorado. Y con esta suma sería el frente... El 72% si hay una propuesta unitaria, si hay una propuesta política que entusiasme, que enamore, que emocione a los venezolanos. Y esa propuesta no viene siempre acompañada de una figura, un caudillo, pudiera ser, un líder. Pudieras elegir dependiendo qué es lo que está pasando. De cara al 22 de abril, ¿qué ha hecho bien el presidente Maduro? Bueno, el presidente Maduro, una amenaza está constituida por la intención más la capacidad. El presidente Maduro tiene la intención y tiene la capacidad para dividir a la oposición y hasta ahora lo ha venido haciendo bien. El presidente Maduro tiene la intención y la capacidad para mantenerse en el poder y hasta ahora ha surfeado cantidades de olas, pero se ha mantenido en el poder. Hay que ver cuál va a ser el resultado de las sanciones internacionales, porque ya comienzan a quebrarse las lealtades. Entonces, en la medida que esos pilares... ¿Tú has visto manifestación de eso? Oye, por Dios, entren en el portal @infocifras.org y lee a Sebastián Abarraez el informe semanal que presentó. 200 y pico de militares venezolanos
presos por rebelión. Ahora, entre tenientes y coroneles, los comacates, en el alto mando militar, ninguno preso. Okay. Entonces, es importante que lean eso, y eso es una lectura importante. Cómo están las cosas dentro de la Fuerza Armada Nacional. Claro. Entonces, y entonces ese sistema de lealtades comienza a resquebrajarse. Para ir a las elecciones, entonces. Bueno, puede haber una tesis, que es uno de los escenarios que se está manejando. El sector gobierno presentándose solo ante las elecciones, no le conviene por la presión internacional, el mensaje que van a mandar a nivel internacional es muy feo. Un presidente acudiendo solo a un proceso electoral, deciden postergar las elecciones. Ese puede ser un escenario. La oposición decide participar en una fecha constitucional. Otro escenario, el presidente decide ir solo a las elecciones con el factor nada más oficialista, la oposición se abstiene de participar, pero el día 23, aquí no ha pasado nada, el día 23 de abril, no se acabó Venezuela, continúan los mismos problemas, continúa el mismo conflicto, oposición, régimen, y bueno, vamos a seguir hasta que ese sistema de lealtades se resquebraje definitivamente. Y una pregunta, la posición de la OEA que exige que se posterguen las elecciones en la fecha, ¿tú crees que se le hagan caso? Que se flexibilice. ¿Qué pasa si se flexibiliza la posición del gobierno y amplía esa fecha y afloja algunas de las condiciones que han pedido esas mesas de negociación? ¿Crees que entonces ese frente del que tú estás hablando presente en un candidato y se vaya a elecciones? A mí me llegó la información extraoficial de que las elecciones las van a postergar para julio de este año. Y me llamó poderosamente la atención que en el día de hoy haya un anuncio de Tibisay Lucena, de la rectora del CNE, donde habla que no están en condiciones para hacer una mega elección. Entonces, pudiera ser que se posterguen la fecha de las elecciones y este Frente Amplio Nacional que está promoviendo la unidad con la participación MUT, independiente, gremios, universidades, iglesias, en fin, todo ese sector que suma un 72% decida participar en ese proceso. Lo otro es que las elecciones no deben ser vistas, si son el 22 de abril, no deben ser vistas como un fin en sí mismo, sino como un medio. ¿Un medio para qué? Para llamar aún más la atención a nivel internacional, para llamar aún más a la protesta no violenta, cívica y pacífica en el país, porque la peor de todos los escenarios, Pedro, es que la oposición decida abstenerse y cruzarse de brazos. Eso es una estupidez. La otra mayúscula estupidez, que es un disparate, es que la oposición decida presentarse en esas elecciones sin condiciones electorales. Es verdad. Pero no lo han aceptado. Víctor Manuel, se nos acabó el tiempo, un placer tenerte aquí, sobre todo un viernes. Gracias, Vale. Tienes todo el fin de semana, así que feliz fin de semana a todos ustedes. Ya regresamos con más. Tenemos a Julio Castro, médico infectólogo.